Devocional. La fuerza del corazón limpio. Job 17:9. El justo guardará su camino, y el de limpio de manos aumentará sus fuerzas. Este versículo, lleno de sabiduría y esperanza, proviene de uno de los libros más complejos de la Biblia, donde el sufrimiento de Job es intenso, pero su fe permanece firme. Aquí, encontramos una afirmación poderosa sobre la vida del justo y el resultado de caminar con manos limpias. Este pasaje nos desafía a perseverar en el camino de Dios y a mantener la integridad, sabiendo que nuestras fuerzas serán renovadas a medida que lo hacemos. 1. La perseverancia del justo. La primera parte del versículo declara que el justo guardará su camino. Esto refleja la idea de la constancia y la fidelidad del creyente, que sigue caminando en los caminos de Dios, a pesar de las dificultades. En el contexto de Job, quien sufrió tremendamente, vemos que ser justo no significa ausencia de sufrimiento, sino una firme determinación de continuar en el camino de la rectitud. Guardar el camino es mantenerse alineado con los principios de Dios y no desviarse, sin importar las circunstancias. 2. La pureza de las manos y la renovación de las fuerzas. La segunda parte del versículo dice que el de limpio de manos aumentará sus fuerzas. Tener manos limpias es una metáfora para describir la pureza moral y la integridad. Dios promete que quienes se esfuerzan por vivir en santidad, manteniendo una vida íntegra, verán sus fuerzas renovadas. A pesar de las dificultades o la fatiga espiritual que puedan enfrentar, Dios les dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Esta promesa es especialmente significativa cuando nos sentimos débiles o cansados. Es un recordatorio de que nuestra fortaleza proviene de vivir en rectitud y pureza. 3. El ejemplo de Job en medio de la adversidad. Job es un claro ejemplo de este principio. Aunque su sufrimiento fue extremo, nunca dejó de seguir el camino de Dios ni comprometió su integridad. A través de su historia, vemos que, aunque las fuerzas pueden parecer agotarse, aquellos que permanecen fieles y justos son renovados por el poder de Dios. Job, al final, no solo mantuvo su camino, sino que fue restaurado con mayor bendición. Aplicaciones prácticas. Mantenerse firmes en el camino de Dios en tiempos difíciles. Es fácil querer desviarse del camino cuando enfrentamos pruebas o sufrimientos, pero este versículo nos recuerda la importancia de la perseverancia. Como el justo, debemos mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios está con nosotros incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras dificultades. Buscar la pureza y la integridad en cada área de la vida. Tener manos limpias no es solo una cuestión de evitar el pecado visible, sino de vivir con integridad en todas nuestras acciones. Al hacer de la pureza una prioridad, Dios promete renovar nuestras fuerzas y darnos el poder para seguir adelante, aún en los momentos de mayor debilidad. Confiar en la renovación de las fuerzas por parte de Dios. Cuando sentimos que nuestras fuerzas disminuyen, debemos recordar que Dios es quien las renueva. Nuestra tarea es seguir caminando en justicia y pureza, confiando en que Él nos dará lo necesario para perseverar y continuar creciendo en fortaleza espiritual. Conclusión. Job 17:9 nos enseña que la perseverancia y la pureza son claves para mantenernos en el camino de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos. La justicia no es solo un estado de ser, sino una acción continua de guardar el camino de Dios. A su vez, la promesa de la renovación de nuestras fuerzas está ligada a vivir con integridad. Como Job, podemos confiar en que Dios aumentará nuestras fuerzas a medida que permanecemos fieles, y Él, en su tiempo, restaurará nuestras vidas con bendiciones.